Bendiciones con todos. Tema 83 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar del juicio de todos los seres. Y vamos a leer Génesis capítulo 7, versículos 23 y 24, que dice lo siguiente. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora recordemos un poco el tema anterior. Vimos el juicio del Señor sobre toda la carne que se corrompió, en donde fue destruido todo ser terrestre con aliento de vida. También vimos cómo sus restos quedaron fosilizados. Algunos de ellos se han encontrado en lugares inexplicables, como conchas marinas sobre el monte Everest, siendo una evidencia física que apoya el cataclismo del diluvio y refuta la falsa teoría de la evolución. Ahora, en los últimos versículos del capítulo 7, se describe cómo murió toda carne, porque la inundación de toda la tierra duró 5 meses, garantizando así que no quedara ningún sobreviviente. Esto es contrastado con el remanente en el arca que sobrevivió toda esta violenta destrucción. En el versículo 23 vemos la condensación de los versículos 21 y 22. La repetición de estos versículos intensifica el contraste entre toda la carne que murió y el remanente en el arca que sobrevivió. El contraste resultante entre los justos, salvados porque pusieron su fe en Dios, y los impíos, condenados a muerte, demuestra el control absoluto del Señor en este juicio. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice: entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Mire, así es clara la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y Salmos capítulo 37, versículo 37 al 39 dice: considera al íntegro y mira al justo, que la posteridad de ese hombre es paz, pero los transgresores serán todos juntos destruidos. La posteridad de los impíos será eliminada. La salvación de los justos proviene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Muy clara la palabra de Dios, ¿no es cierto? Juicio para los malvados. Hubo juicio, el juicio del diluvio para todos aquellos, y para los justos fueron preservados por Dios, en el caso de Noé y su familia. Dios es bien claro en sus sentencias. A diferencia del versículo 21, en donde se menciona la destrucción de los animales antes de la humanidad, ahora el énfasis de la destrucción cambia. Empieza con el hombre y termina con los animales en los que hay aliento de vida. Génesis capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 4. Esto ayuda a que el juego de palabras en hebreo, porque la destrucción sobre la faz de la tierra, Adama, empezará con el hombre, Adán, que es una alusión directa de la creación, donde el hombre es producto del polvo de la tierra y del aliento de vida del Señor, como dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Pero vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomados, porque polvo eres y al polvo volverás. Dice el texto en Génesis: solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca.
La idea de que el Señor preserve un remanente de sobrevivientes, aun cuando su ira está sobre toda la tierra, nos describe la esperanza futura de cómo Dios va a proteger y a reunir a su pueblo. El remanente del verdadero Israel de entre las naciones, como dice Jeremías 23:3, Isaías 4:3, 10, 20 al 23, Romanos capítulo 9, versículos 27 y 28, y Romanos capítulo 11, versículo 4 al 5. Habla del remanente. El remanente en el arca que escapó del peligro representa un patrón que se repite con Moisés y los israelitas que escaparon a través del Mar Rojo, caminando por tierra firme o por seca. Jaraba. Jaraba es el mismo término que se utilizó en Génesis 7:22 para tierra firme, en lugar de utilizar Yabasa, la palabra más común para tierra seca. La conexión en estos pasajes es que el remanente de Israel pasó sin ningún problema por la tierra firme, Jaraba, pero el ejército egipcio y los seres antidiluvianos murieron ahogados al estar en la misma Jaraba. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no es cierto? Leamos lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, Jaraba, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y Jeremías capítulo 23, versículo 3 dice, pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus pastizales. Entonces serán fecundas y se multiplicarán. Ahora el versículo 24 dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Las aguas del diluvio prevalecieron un total de 150 días antes de que las ventanas del cielo y las fuentes de la gran profundidad se cerraran. Para asegurarse de que toda la tierra estuviera sumergida por al menos 5 meses, 30 días, y que todo su ser terrestre muriera, las escrituras nos dicen que después de este periodo el nivel de las aguas empezó a bajar. Tengamos cuidado por ciertos comentarios que sugieren que el periodo de 150 días empieza a contar después de los primeros 40 días iniciales de lluvias torrenciales, lo que nos daría un total de 190 días con las aguas a su máximo nivel. Esto es incorrecto porque en Génesis capítulo 8, versículos del 3 al 4, nos dice que el nivel bajó y el arca descendió sobre una de las montañas de Ararat, 150 días después de que comienza el diluvio. Esto sería imposible si el nivel se hubiera mantenido por 190 días. Oiga, qué cosa con las teorías, ¿no? Como el hombre querer contender con Dios, el hombre querer refutar o sacar teorías para deshacer la enseñanza de la palabra. ¿No se han dado cuenta que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4 dice, las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían disminuido, y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Ahora, ¿qué ocurrió durante estos 50 días? El doctor Walter Brown nos explica que cuando las primeras aguas de la gran profundidad emergieron disparadas de la tierra, salieron con tanta fuerza
que llegaron hasta las partes altas de la atmósfera, en donde se empezaron a congelar y cayeron a la tierra en forma de gigantescas tormentas de granizo extremadamente frío. En zonas de Siberia y Alaska se encontró que, en cuestión de horas, los mamuts, caballos, rinocerontes, conejos, ardillas y otras variedades de animales fueron enterrados vivos y congelados muy rápidamente. En los cuerpos de los mamuts se habían encontrado restos de comida en su boca y tracto digestivo. Sus pulmones están llenos de partículas de agua con signo de asfixia y se encontró en sus colmillos marcas de impacto de granizo. El Dr. Brown nos explica que durante la fase de la inundación, el agua expulsada a chorros a velocidades supersónicas por la ruptura de unos 74.000 kilómetros de largo alrededor de la Tierra erosionó las paredes a los lados de la ruptura, alcanzando un ancho promedio de 2.250 kilómetros, lo que empezó a darle forma a los continentes que hoy tenemos. Millones de toneladas de tierra suspendidas en las aguas del diluvio crearon el fenómeno llamado licuefacción, que se separó la tierra en sedimentos que se fueron asentando sobre la superficie de la tierra, creando las capas geológicas que hoy vemos por toda la tierra. Estas capas fueron creadas en meses, no en millones de años, como los quieren hacer los geólogos incrédulos, los que no creen en la palabra de Dios, los que buscan refutar la palabra de Dios. Cerca del final de los 150 días se alcanzó un punto de inflexión. El ancho de la ruptura era tan grande que quedó expuesto en el fondo de esta amplia brecha llena de agua. El piso de la cámara subterránea de la gran profundidad. Antes de la ruptura, el peso de la tierra y el agua de la gran profundidad equilibraban la presión sobre el piso. Sin embargo, al haber eliminado tanto peso de la superficie de este piso de roca comprimida, los cimientos debajo de la ruptura y ese material haberse depositado sobre las hidroplacas ejercieron una presión adicional sobre los cimientos de la roca, los cuales empezaron a abultarse cada vez más hacia arriba, donde originalmente estaba la ruptura por no haber peso, creando lo que hoy llamamos las dorsales medio oceánicas. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Esto desencadenó la fase de deriva continental, que inició con el lavamiento de las dorsales, que hizo que las hidroplacas empezaran a deslizarse cuesta abajo sobre una capa de agua, alejándose de las dorsales medio oceánicas, y el espacio que dejaban atrás se convertiría en el suelo de los océanos. Esto eliminó más peso del piso de la cámara subterránea de la gran profundidad, levantándose más rápido y acelerando las hidroplacas aún más. Las hidroplacas se desplazaron a gran velocidad sobre los últimos depósitos de agua en la gran profundidad hasta que consolidaron contra otras hidroplacas. Así se forman los continentes actuales y las cadenas montañosas que conocemos. Podemos ver los efectos de esta compresión de hidroplacas al ver las capas de sedimentación recién formadas que están dobladas y aplastadas por todo el mundo. En teoría de las hidroplacas está de acuerdo con lo que escribió el apóstol Pedro, porque ahora sabemos que la corteza terrestre se formó a partir del agua y que está sentada sobre el agua que inundó la tierra. Sí, veamos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada,
por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Con esto concluimos este capítulo 7 de Génesis. Y esperamos que le haya servido para comprobar la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios, y para acercarse más al Señor. Esperamos que en nuestros siguientes temas, estudiar el capítulo 8 de Génesis, que trata acerca de los eventos mientras Noé estaba en el arca, pero por poco más de un año. Veremos la formación de continentes, a donde se fue el agua del diluvio y cómo fue que los animales llegaron a las partes más remotas de la tierra. Dice Génesis capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el primer día del mes primero del año 601 de Noé, se secaron las aguas sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró. He aquí que la superficie de la tierra estaba seca. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Increíble cómo estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo desintegrando o dejando a un lado aquellas teorías que buscan desacreditar a Dios y su palabra. Eso nunca lo podrán lograr, porque la misma palabra da suficiente evidencia sobre la creación, sobre el diluvio, sobre todo esto que nos narra Moisés en el libro de Génesis. Y es maravilloso conocer esta historia y conocer en esta historia que a pesar de que el hombre pecó, que el hombre le falló a Dios, que el ser humano le falló a Dios, Dios nos ama tanto que creó un plan de salvación. ¿Sí? Ya desde el mismo momento que el hombre peca, comienza a crear un plan de salvación. Que conocemos más adelante que entregó a su unigénito Hijo Jesucristo para salvarnos. Para salvarnos. Y eso muestra el gran amor que tiene por nosotros. Por eso nosotros hacemos estos videos no solo con el fin de llenarnos de conocimiento, de saber las verdades, sino que estas verdades se plasmen en nuestras vidas y produzcan un cambio y nos lleven a vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Pero para que esto suceda, hay que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Rendirse delante del Señor, confesar los pecados y aceptarle como Señor y Salvador. Por eso nosotros, como en cada video, ponemos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe, donde tú entregas tu vida completa al Señor Jesucristo para vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Dice así la oración, repítela con todo tu corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. ¿Sí? Entonces, para sostenerse en Cristo, para vivir esa vida abundante, usted tiene que venir todos los días a la palabra de Dios, meditar en ella, dejar que el Espíritu Santo le enseñe, ¿sí? Ponerla en práctica y, ¿por qué no? Una vez puesta en práctica, predicarla también para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Tenga tiempo de alabanza, alabe al Señor, mire el poder para hacer, para crear, el poder para juzgar y para salvar también. Converse con Él a través de la oración. Hágale peticiones. Sí, Él le va a escuchar y Él le va a responder en el tiempo de su voluntad.
Sí, eleva porque Dios escucha a todos. Y le invitamos también, si está cerca, a la iglesia. Traiga a su familia, que juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra que está allí enseñándonos. Tu palabra que está allí, Señor, redarguyendo. Tu palabra que está allí, Señor, llevando esa enseñanza a nuestras vidas que tanto lo necesitamos, mi Dios. Esa enseñanza que nos aclara la verdad, la realidad de cómo existe el universo y de cómo el ser humano pecó y de cómo tú lo has rescatado, Padre. Sí, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre por esta maravillosa palabra que nos regala, Señor. Sí, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.